Los días previos antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid son los llamados días en la diócesis que se celebrarán del 11 al 15 de agosto en la capital. Zaragoza recibirá a un total de 3.825 peregrinos venidos de todo el mundo deseosos de conocer otras culturas. Un total de 1.700 jóvenes aragoneses participarán de este ambiente festivo y juvenil antes de acudir a Madrid. Entre los actos previstos del programa para estos días destaca el concierto festival que tendrá lugar el día 14 de agosto en el escenario Fuente de Goya en la Plaza del Pilar y la Eucaristía del lunes día 15. A través del grupo Singular. Un segundo momento es una muestra de música religiosa juvenil. Actuará el grupo Musicar de la parroquia de Santa Engracia, el cantautor Javier Sánchez, sacerdote de nuestra diócesis, y también un grupo procedente de Italia, CP Junior Band, creo que es su denominación. Y el broche final, el broche de oro de este concierto, pues será un grupo muy nuestro, que está teniendo una gran proyección internacional, que nos están dando todo tipo de facilidades, que es B-Vocal. Estas jornadas van a ser posibles gracias a la labor del equipo de voluntariado formado por 170 jóvenes que llevan meses de trabajo y esfuerzo para preparar la acogida de los peregrinos. Para darles la bienvenida, la organización ha preparado un kit que les permitirá hacer más fácil su estancia en la capital. Desde la organización de la JMJ en Zaragoza creen que la Virgen del Pilar ha sido la que ha hecho posible que venga tanta gente a Zaragoza y que nos elija como ciudad de acogida, una ocasión privilegiada para que jóvenes zaragozanos vivan un encuentro muy especial en la ciudad.